Hola, mi nombre es Diego Cancar Vildosola. Yo les voy a dar una presentación sobre recuperación de créditos semestre uno. Hola, mi nombre es Diego Cancar Vildosola y hoy les voy a dar una presentación sobre mi recuperación de créditos del semestre uno. Vamos a comenzar con la unidad uno. ¿Qué es la lengua? La lengua es la medida de comunicación entre comunidades, es lo que une a las naciones y sin ella el mundo no fuera nada desarrollado como lo es ahora. Una frase que describe la lengua es: la lengua funciona como andamio para la construcción de estructuras sociales, y yo creo que esto es muy verídico. Como definición, la lengua es un conjunto de símbolos que comparten nuestra perspectiva sobre la realidad. Hay diferentes lenguas y las diferentes personas que hablan las diferentes lenguas también tienen diferentes perspectivas sobre la vida. ¿Cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje, idioma y dialecto? La lengua es un sistema lingüístico de comunicación organizado que es usado por una comunidad. La lengua es usada por una nación o pueblo y es la que la mayoría de los habitantes de esa nación usan para comunicarse. Los más usados son el español en inglés y el chino mandarín. Un lenguaje es la facultad humana que nos permite comunicarnos y ocurre en el plano mental. Alguna de sus características es que puede expresarse de forma verbal mediante el habla y la escritura, y es arbitrario ya que su ordenamiento responde a convenciones sociales que pueden variar según el grupo. El idioma es la lengua empleada por una comunidad, particularmente cuando se refiere a una nación. Un idioma se crea, verifica y transmite en comunidad, es decir, es un elemento social. Una característica del idioma es que no es fija, es susceptible de variaciones que solo se perciben con el paso del tiempo. Finalmente, el dialecto es la manera de hablar una lengua por un grupo de personas. Algunos ejemplos son el habla de la Ciudad de México, la del Bajío y el habla de Castilla. Estas son usadas por un porcentaje menor a la de el resto de la nación. En conclusión, el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicación. El idioma es un sistema de signos verbales, escritos y gestuales, y el dialecto tiene su origen únicamente en la cultura y el contexto de la sociedad. ¿De qué nos sirve conocer y aplicar el diagrama de Jacobson? El diagrama de Jacobson es un modelo que describe las diferentes funciones del lenguaje. Una frase que dijo Roman Jacobson es: el lenguaje debe estudiarse en todas sus funciones. Algunas de sus funciones son el emisor, que es el que da el mensaje, el receptor recibe el mensaje. El mensaje es el recado que se transmite, el código es una combinación de signos, el canal es lo que permite que se establezca esa comunidad, y el contexto es la situación que rodea al acto. ¿Cómo construye la realidad del lenguaje? El lenguaje es la base de las civilizaciones y es el pegamento que une a la gente. El lenguaje no es solo un conjunto de símbolos que describen la realidad objetiva, también construye y establece los límites sobre lo que somos capaces de pensar, comprender y concebir. Ahora vamos a seguir con la unidad 2. ¿Qué es la literatura? Según la RAE, es el arte de la expresión verbal. La literatura contiene textos escritos, que es la literatura escrita, o hablados o cantados, que es la literatura oral. Su origen es desconocido, pero la primera literatura escrita fue un poema llamado Poema de Gilgamesh, en el segundo milenio antes de Cristo. ¿Por qué es importante ser parte de nuestra vida cotidiana la literatura? Es importante ser parte de nuestra vida cotidiana la literatura, ya que nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento y nuestra personalidad. Cuando leemos, uno de los efectos de leer es que nos desarrolla la capacidad de crear nuestras propias ideas y convicciones, y también amplia nuestro punto de vista sobre muchos temas. También desarrolla nuestro pensamiento crítico y la opinión. ¿Qué es la polifonía? Según la RAE, es un conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un tono armónico. Vimos un video producido por la definición y ahí explica que la polifonía son sonidos diferentes, armónicamente simultáneos, y que es una textura musical.
Los orígenes también igualmente son desconocidos, pero se cree que es de la Iglesia occidental en el año 900. ¿Cómo puede enriquecer la polifonía una obra literaria? Es muy difícil crear una obra polifónica exitosamente, pero si logras em, juntar varias voces y varios tiempos ¿Cómo puede enriquecer la polifonía una obra literaria? Es muy difícil hacer una obra polifónica exitosamente, pero si logras juntar las narraciones y que suene armónicamente, aunque no tenga una línea de tiempo definida, puede ser una obra envidiable. Puedes cambiar de voces, como ya lo dije, y esto lo vimos en el libro que leímos que se titula Distancia Rescate, donde varias historias son contadas al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la narración polifónica y la narración tradicional omnisciente? En las narraciones polifónicas hay más de un narrador y varias voces que cuentan diferentes historias de diferentes puntos de vista al mismo tiempo, mientras que en la omnisciente hay un solo narrador que es el que narra toda la historia. Em, También en la omnisciente hay una línea de tiempo establecida y en la polifónica no puede saltarse al presente o al futuro o al presente y así cambia. Ahora finalmente vamos con la unidad 3. ¿Cuál ha sido el mayor aporte de la psicología analítica al estudio de la literatura y por qué? Nosotros aprendimos sobre Carl Jung y sus aportes a la psicología analítica, que pues, o sea, hoy en día nos aportan a la literatura. Él creó estas escrituras en el siglo XX y son sobre la psicología profunda. Las, lit- las lit- Las obras literarias de Carl Jung nos introdujeron a un nuevo mundo. Las obras literarias de Carl Jung nos introdujeron a un mundo nuevo, el cual va más allá del simple análisis del comportamiento humano. Son muy reconocidas mundialmente y son muy profundas. Tienen Sus obras literarias abarcan muchos temas, entre ellas la psicoanálisis, la espiritualidad, la religión, la filosofía y el mundo de lo onírico. Él fue Carl Jung. ¿Qué elementos narrativos se pueden analizar en una obra literaria? De los que vimos, solo se pueden... ¿Qué elementos narrativos se pueden analizar en una obra literaria? Nosotros vimos 4 elementos que se pueden analizar, que es la estructura, el narrador o narradores, de lo que estamos hablando de polifonía omnisciente, los personajes que son, pues, pueden ser los narradores y pueden ser los personajes principales y hay secundarios y así, y está el contexto y la historia, que es donde es, o sea, el tipo de narración, en qué se... ¿Qué elementos narrativos se pueden analizar en una obra literaria? Nosotros vimos 4 elementos o conceptos fundamentales, que es la estructura del libro, el narrador o narradores, que es lo que vimos de polifonía omnisciente, y los personajes, que son los primarios y secundarios, y el contexto, que es donde se sitúa el libro y todo eso. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que te ha dejado la materia de lengua y literatura durante el primer semestre de este ciclo escolar respecto a tu desarrollo académico? La materia de lenguaje y literatura me ha dejado muchos aprendizajes vitales para mi desarrollo. A mí en lo personal me encanta la materia porque aprendo muchas cosas que a mí me interesan bastante. He aprendido entre muchas cosas Carl Jung y sus arquetipos, los elementos narrativos de las obras literarias, y he aprendido sobre Sigmund Freud y sus aportaciones a la psicología, literatura y obras literarias fascinantes que ha escrito. He aprendido sobre tipos de narraciones, entre ellas la polifónica y la omnisciente. Igualmente he aprendido sobre la importancia de la literatura en la vida cotidiana. Aprendí sobre la lengua, literatura, dialecto y lenguaje y sus diferencias y similitudes. También aprendí sobre Jacobson y su diagrama, cómo es importante aplicarlo en la vida cotidiana y entenderlo a un nivel mayor. He aprendido muchísimas cosas muy interesantes para mí. A mí en lo personal me encanta que no es una clase de español común. Nos enseñan muchas cosas que están relacionadas o no relacionadas con con la materia, perdón, que yo siento que eso es lo que en verdad nos deja algo en nuestras vidas. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado mi presentación.